Vamos a por el repaso semanal del mercado con IG. Alberto Lezaun, es un gusto. Me preguntaban la semana pasada dónde se puede encontrar la plataforma. Está disponible, es gratuita en la página de IG, ¿vale? El enlace está por aquí debajo. En fin, lo que quiero ver con vosotros esta semana es que por primera vez en todo 2022 creo que hay más probabilidades de que ya hayamos llegado a un suelo relevante en los diferentes índices o de probabilidades de que no hayamos llegado a ese suelo. Es decir, por primera vez creo que el mercado está llegando a un suelo y invirtiendo la tendencia y comenzando a subir. Hay que tomarlo con cuidado porque obviamente estamos en una situación económica, sociopolítica, geopolítica a nivel mundial muy delicada y por tanto cualquier desequilibrio, cualquier situación inesperada podría volver a llevar a la baja los mercados. Pero sí que pienso que a pesar de ello, el mercado ha llegado a un momento de agotamiento bajista, a un momento de miedo extremo, de sobreventa extrema, y ahí han aprovechado todos las manos fuertes, los fondos, las maquinitas que decimos siempre, los algoritmos, para comprar agresivamente. Y lo estamos viendo en el final de la semana pasada y en el comienzo de esta semana. Lo vamos a ver ahora con un montón de ejemplos en el gráfico. Fijaos que hay varias señales que nos pueden estar sugiriendo que hemos llegado a ese momento de agotamiento en el mercado, ¿no? De entrada, cogéis cualquier índice y hemos visto movimientos acelerados a la baja, muy acelerados a la baja, seguidos de movimientos violentos y acelerados al alza. Esto tiene sentido si pensamos que cualquier movimiento, cualquier tendencia suele acabar agotándose. ¿Y cómo se agota? Con un movimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia abajo, volátil, vertical, violento, seguido de un giro también violento al alza, ¿no? Lo que llamamos una V aquí en mi trading, o una V invertida en el caso contrario, y que tiene mucho sentido. Este agotamiento lo estamos viendo en el gráfico, ¿no? Después de una caída pues bastante estructurada, ¿no? Quitando este gran movimiento que fue el movimiento que siguió a la última subida de tipos, pero quitando ese movimiento tan volátil, fue una bajada bastante estructurada con máximos y mínimos decrecientes. Bueno, al final llegamos a un movimiento a partir de aquí acelerado, muy acelerado a la baja, y un movimiento vertical que le sigue, ¿no? Este giro en V, ¿no? Es muy típico del final de cualquier movimiento. Aparte de esto, ahora vemos cómo se forma y con qué tipo de estructura, pero esto es una idea de que podemos estar en un suelo a nivel anual quizás, o a nivel medio plazo. Además de esto, técnicamente hemos roto resistencias muy claves y muy importantes. Lo podemos ver en cualquier gráfico, por ejemplo en el gráfico del SP500 que estamos ahora, en gráfico diario quizás. Vemos que los máximos decrecientes relevantes de toda la caída se han roto al alza. Esto no ocurría desde principios de marzo, ¿no? Toda la última estructura bajista de mercado con máximos 1, 2, 3, 4... 5, 6 máximos decrecientes a nivel diario, se ha roto de forma muy clara al alza, ¿no? Esto es muy significativo. ¿Es definitivo? No, pero sí que es muy significativo. Y vamos a ver cómo esto ocurre. Luego echaremos un ojo a los gráficos europeos, al DAX y al IBEX 35, y vemos que ocurre también en Europa. Por lo tanto, es otra señal muy importante que nos tiene que avisar de este posible suelo. Pero hay más. Si vemos el Fear and Greed Index, vemos como el Fear and Greed Index ha llegado a un suelo que llegó a 7, extremo miedo. Hemos hablado mucho aquí en el canal del Fear and Greed Index y de los indicadores de sentimiento y cómo interpretarlos, ¿no? Y vemos que a partir de este 7, este extremo miedo que no se alcanzaba desde hace años, desde 2020, la pandemia, hemos visto mínimos crecientes. Los mínimos crecientes que se forman en el Fear and Greed Index y que coinciden con los mínimos decrecientes en el SP500, si lo ponemos un gráfico encima del otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una divergencia alcista ¿en qué? En sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el mercado sigue cayendo, o siguiese cayendo en ese momento en el que vemos esta divergencia,
se está recuperando la confianza, se está comenzando nuevamente a comprar. Lo que decía antes, ¿no? Las manos fuertes están aprovechando ese miedo extremo en el mercado para cargarse de posiciones y llevar el mercado al alza. Y esta divergencia que se dio, pues nos permite pensar en que el mercado después efectivamente ha subido y podría seguir subiendo esta semana, la siguiente o quizás durante los próximos meses. Esto obviamente siempre hablamos de probabilidades. Aquí ya yo siempre soy muy claro con esto, ¿no? No podemos decir nada al 100%, pero es probable que ese suelo haya sido relevante. El indicador de sentimiento así nos lo puntualiza, ¿no? ¿Qué sería interesante? Bueno, pues que el indicador de sentimiento no sobrereaccione a una subida del mercado. Es decir, que si el IBEX, el S&P o el Nasdaq o cualquier índice relevante a nivel mundial de repente sigue subiendo, ¿no? Durante estas próximas semanas, el Fear and Greed Index, este índice, no suba también muy rápido, no sobrereaccione, ¿no? a ese movimiento, porque eso indicaría que nuevamente la confianza en el mercado es alta, el dinero ha entrado ya considerablemente y podríamos estar preparando otra caída, que es lo que nos pasó a finales del mes de marzo. Por lo tanto, esta es la situación en cuanto al Fear and Greed Index, pero hay más razones para pensar en que estamos en un suelo, ¿no? Otras razones, si vemos el índice de volatilidad, el VIX. Fijaos, el VIX hay muchísimas formas de interpretarlo. Se puede interpretar de formas muy variopintas. Yo el VIX lo interpreto de forma relativa. Es decir, a mí que el VIX esté en 30, en 40 o en 20 por sí solo no me dice nada. ¿Qué me dice? Bueno, ¿dónde está el VIX respecto a dónde ha estado el VIX? Es decir, en 2021 el mercado subió de forma bastante tranquila, salvo excepciones, ¿no? Pero en general subió de forma bastante tranquila y fíjate cómo el VIX se queda entre los 17 y los 24 puntos, más o menos en esta zona que estoy dibujando, ¿vale? Eso me indica a mí que esa es una zona tranquila, una zona en la que el mercado puede subir con calma. Los picos que hemos tenido en el VIX, los movimientos de volatilidad que hemos tenido en el VIX últimamente, me indican, bueno, fuertes caídas, ¿no? Podemos poner también el VIX encima o debajo del S&P y compararlo, ¿no? Por tanto, salvo este gran pico que es la pandemia, el inicio de la pandemia, podemos marcar, pues yo que sé, este pico que tuvimos en junio de 2020, los dos piquitos que tuvimos posteriormente, toda esta zona de aquí me indica una zona de alta volatilidad, aceleración bajista, etcétera. Por tanto, la podemos marcar así. Y marcando de forma relativa el VIX, podemos poner esta zona de verde, ¿no? Marcando el VIX de forma relativa, es decir, viendo los niveles en los que está ahora respecto a los que ha estado, podemos tener una idea muy clara de en qué situación estamos. Fíjate cómo después de los picos en 2022 que hemos tenido en el VIX, por fin el VIX muestra máximos decrecientes, el VIX se calma y cae con tranquilidad. De momento, veremos, esto lo estoy grabando hoy, nadie sabe lo que pasará la semana que viene, obviamente, ¿no? Pero vemos que de entrada los mínimos crecientes que daba el VIX en todo 2022 se pueden estar rompiendo a la baja. Esto es un poco subjetivo, ¿no? No es que sea nada matemático, pero sí que nos indica que ese momento de aceleración de volatilidad y de protección en el mercado se está mitigando poco a poco, ¿no? Es un indicador más que nos hace pensar que ese suelo de mercado se ha alcanzado, al menos en este 2022. Ya digo, hay muchas formas de interpretar el VIX, se puede leer de muchas formas, pero lo importante es que sepamos cómo funciona, ¿no? El VIX al final reacciona a la compra, sobre todo de opciones put, ¿no? Las opciones put se compran para protegerse de caídas o para aprovechar y rentabilizar las caídas, ¿no? Es decir, cuando los inversores creen que el mercado va a caer más. Por tanto, ¿no? Los picos al alza que tenemos en el VIX coinciden con los movimientos a la baja del mercado y causan una alta volatilidad. Y al revés, ¿no? La parte baja, la parte inferior de VIX, pues nos muestra zonas y momentos en los que el mercado puede subir con calma porque hay al menos mayor equilibrio entre compra de put y de call. Pero bueno, ya digo, hay otros vídeos en los que hemos entrado más en detalle explicando el VIX. Simplemente
quiero que tengáis esa idea general, ¿no? Un poco, sí, pues básica, general de VIX, para que podáis echar un vistazo, ¿no? En un gráfico diario de VIX, en un gráfico de línea, y ver en qué situación estamos en cuanto a volatilidad y qué podemos esperar del mercado con el VIX en esa situación, ¿vale? Bueno, como digo, varias ideas que nos permiten pensar que hemos llegado a ese suelo relevante en el mercado en este 2022 con una alta probabilidad, insisto, probabilidad, ¿vale? Esto no ofrece ninguna certeza, pero si operamos en base a probabilidades a largo plazo tendremos mejores resultados, ¿no? Tenemos que poner las probabilidades, como decimos siempre, a nuestro favor. Entonces, bueno, pues a pesar de conflictos bélicos, inflación disparada, Powell y sus subidas de tipos sucesivas, resultados trimestrales de las empresas que veremos en las próximas semanas y que pueden ser, bueno, pues aún un poco delicados o un poco frágiles, según qué empresas, lo veremos, a lo mejor me equivoco, pero a pesar de todo eso creo que el mercado está empezando a coger fuerza, ¿no? Después de alcanzar ese suelo tan significativo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los diferentes gráficos. He seleccionado unos cuantos y al final del vídeo vamos a ver la situación de Bitcoin, que está en un momento clave, crítico, ¿no? Ha alcanzado un soporte, hemos hablado de ese soporte largo y tendido aquí, y de momento ha rebotado al alza en ese soporte en el día de hoy precisamente, pero tendremos que ver si efectivamente después de rebotar en soporte es capaz de romper la resistencia, porque creo que si la rompe al alza puede darnos muchas alegrías con un movimiento al alza muy interesante. Lo vemos en unos minutos, ¿vale? Vamos a ir en orden. Comenzamos por el SP500, lo hemos visto antes brevemente, lo vemos en un gráfico de 1 hora. Fíjate toda esta franja de color azul que marco aquí, una franja muy clave, ¿no? Una franja de polarización, ¿no? De rechazo del precio, ¿no? Cada vez que el precio llega aquí es fuertemente rechazado, ¿no? Esto nos indica una zona en la que no hay ningún interés por parte de compradores y vendedores de negociar, ¿no? No hay un acuerdo en esos niveles de precio. ¿Qué ocurre por eso? Pues cuando el precio llega ahí rebota o rompe y continúa muy rápidamente. Esa zona clave marca la estructura o marcaba la estructura mensual del SP500. Cuando en el mes de mayo, a principios, se rompe a la baja, marca una primera estructura y después la confirma con este toque el día 17 de mayo. Bueno, pues toda esta estructura se rompe al alza este pasado viernes y comienza el movimiento vertical que hemos visto, ¿no? Pues el viernes y que ha continuado en este comienzo de semana. Este movimiento es muy interesante porque está rompiendo toda la estructura bajista. Fijaos, aquí los máximos decrecientes del SP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los que quieras, ¿no? Máximos decrecientes que se rompen por primera vez al alza. ¿Quiere decir que esto vaya a subir ya definitivamente? Por supuesto que no. A lo mejor puede llegar, quién sabe, aquí a esta zona de resistencia y de repente comenzar a caer. Nadie sabe eso, no lo podemos saber. Lo que podemos ver es cuál es la situación ahora. ¿Y qué podemos esperar? Pues podemos esperar que una vez que se ha formado un movimiento alcista con mínimos crecientes, se mantenga, ¿vale? Esto es muy una idea muy clásica en el mercado, ¿no? Continuar la tendencia, o la tendencia es tu amiga, ¿no? Pues continúa la tendencia hasta que la tendencia se agote o se termine y te lo demuestre. Entonces se ha iniciado una nueva tendencia alcista. Tenemos mínimos crecientes, muy claros, marcados en el gráfico a partir del 20 de mayo. Mínimos crecientes, uno, otro y otro, ¿vale? A partir de esos mínimos crecientes se rompe la zona clave y el precio comienza a subir. Bueno, pues quizás lo que podemos esperar para esta próxima semana es, sí, cierto retroceso, sería normal porque el movimiento alcista ha sido muy heavy, ¿no? Muy intenso, y sí que es verdad que en un momento dado no creo que esto llegue directamente a esta zona de resistencia. Es probable que tengamos cierto retroceso, pero a partir de ahí sí que espero una continuación al alza. Es lo más probable en el corto plazo. Aparte de esto, la estructura que forma este giro, ya lo veis, ¿no? Estructura de Spring, lo decíamos la semana pasada, y a partir de aquí mínimos crecientes. Ahora podríamos tener aquí el test de esta resistencia, muy wake of todo, para llegar a la zona del 4.300, que podría ser la primera zona de parada. El Nasdaq está en una situación muy similar. Fíjate, no me quiero repetir, ¿no? Pero la situación es absolutamente parecida, ¿no? Toda la estructura la tenemos aquí también rota el pasado viernes. La podemos poner
más o menos ahí. Cuando marco zonas rectangulares, no son zonas exactas, no son niveles exactos, sino que son áreas, no zonas. Bueno, pues cuando rompemos toda esta zona de resistencia, lo que podemos esperar es, igual que decía en el SP, ¿no? Un cierto retroceso en un momento dado, un cierto retroceso, para luego buscar una continuación. ¿Tiene que ser aquí? No. Hay una zona muy clave, ¿no? Que es la zona del 12.280, ¿no? Que es la primera zona de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera zona, no, la zona más cercana al precio en la que la demanda ha sobrepasado la oferta, ¿no? Ha habido un desequilibrio. Esa puede ser una zona de parado, sino la siguiente, que es la siguiente zona de demanda en torno al 12.000, número redondo, ¿vale? Entonces, ese retroceso es probable y para ver luego una continuación. ¿Cuándo tendremos el retroceso? No lo sé. Bueno, puede ser un momento interesante o probable de retroceso. Fíjate, aquí tenemos estos mínimos y es probable que llegando aquí a esta zona que se acaba de alcanzar, pues es probable que tengamos un rebote, ¿no? Pero eso ya es hilar muy fino y tampoco me metería en qué momento vamos a tener ese retroceso, ¿no? O si lo tendremos o si el precio llegará directo. Lo que quiero explicar es que una vez que se ha iniciado el movimiento alcista y se ha roto la estructura bajista, es probable que ese movimiento continúe hasta que efectivamente se rompa esa estructura alcista. Vamos a Europa y continuamos en Alemania. Fijaos aquí lo que os quiero mostrar. En rojo he marcado un poco toda la estructura de máximos decrecientes que tenemos desde el mes de marzo. Hay muchos, ¿no? Pero por resumir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 máximos decrecientes se rompieron también al alza con muchísima fuerza y dejaron una zona de desequilibrio de la demanda en el 14.050 aproximadamente. Todo este movimiento alcista que nos deja el DAX rompiendo claramente toda esta zona es el que nos confirma la ruptura de toda la estructura. Además de todo esto, hay otra estructura menor, más pequeña, que se rompe, que si hacemos un poquito más de zoom en un gráfico de 1 hora, lo podemos ver aquí, ¿no? Toda esta estructura, la voy a pintar en azul también, toda esta estructura vamos a añadir aquí, toda esta estructura es una estructura bastante clara que se rompe en ese momento. Voy a ponerla en azul también, ahí está. Por lo tanto, podemos esperar una continuación, ¿no? Las razones son las mismas. De hecho, en el DAX ya llevábamos con mínimos crecientes un tiempo, pero esta semana, efectivamente, coincidiendo con la ruptura al alza de índices americanos, lo que hemos visto es precisamente esto, ¿no? La ruptura de toda esta sucesión de máximos decrecientes tan interesante. Por tanto, si lo veis, al final, a mí me da igual que la estructura de máximos decrecientes sea más vertical, como en el caso del SP, más vertical, o sea menos vertical, ¿no? Tenga menos pendiente, como en el caso del DAX, ¿no? Al final lo que yo quiero es que una estructura formada en el mercado se rompa para interpretar que tengo un nuevo movimiento, ¿no? Una nueva tendencia. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana. Por tanto, ¿qué podemos buscar en el DAX? Bueno, el retroceso puede llegar a las diferentes zonas de desequilibrio. La primera la he marcado en torno al 14.060, como he comentado antes. O la propia zona de estructura, la zona pintada en azul. Y a partir de allí, pues sería interesante buscar una estructura alcista, ¿no? Quizás aquí abajo mínimos crecientes que muestren una estructura alcista para continuar con el movimiento, ¿no? Aparte aquí veríamos ya los mínimos crecientes enlazados, ¿no? Y quizás esta zona puede ser interesante para buscar una continuación. Por tanto, nuestra hipótesis es que en algún momento retroceda. No podemos entrar largos ahora, ¿no? A corto plazo, después de que el mercado ha subido tanto en 2 días, ¿no? Tenemos que esperar ese retroceso y cuando se dé, efectivamente, podemos buscar la resistencia en torno al 14.900. Esa es la situación en el DAX. Y en el IBEX 35 español, fijaos que la situación es parecida, pero la sucesión de máximos decrecientes es todavía más horizontal o tiene menos pendiente. Aquí me he ido a un gráfico de 4 horas para verlo de forma pues un poquito más en contexto, porque en un gráfico de 1 hora no me entraba, y vemos máximos 1, 2, ¿no? Máximos decrecientes, si queremos alguno más, ¿no? 3 aquí, 4, ¿vale? Pero la cuestión es que toda esta gran zona es una zona muy interesante en la que si el precio efectivamente consigue romper con fuerza, podría marcar una estructura alcista
de medio o de largo plazo, ya confirmando efectivamente los mínimos de marzo como mínimos anuales en el IBEX 35. Esa es la situación de medio plazo del IBEX 35. Si nos vamos a un gráfico ya de una hora y vamos a hilar un poquito más fino, ¿no? En este caso, vemos también la estructura pequeña que está rompiendo el IBEX 35. Aquí depende, ¿no? Si estás operando a corto plazo, en gráficos más pequeños, tienes que fijarte en esta estructura. Si operas en gráficos diarios o en gráficos más grandes, fíjate en la estructura más grande, ¿no? Aquí la estructura grande en rojo, en un gráfico diario, en un gráfico de una hora, no me importa tanto, ¿no? Porque se difumina más. Lo que me importa es la ruptura de estos máximos decrecientes de corto plazo desde el 21 de abril, ¿no? Y después de todo este gran movimiento alcista que hemos tenido, fijaos que es un movimiento de un 11% en el IBEX 35. Me encanta esta herramienta de medir. Me encanta porque te marca muy bien toda la información, fíjate. El número de barras, días, horas, minutos, segundos, el movimiento, ¿no? Al alza o a la baja en porcentaje, en puntos. Maravilloso, me encanta. Pero bueno, lo que iba, que después de este gran movimiento, bueno, lo que podemos esperar es un retroceso a cualquier zona de desequilibrio de la demanda, ¿no? Es decir, cualquier zona en la que ha habido acuerdo de precios y el precio se ha ido en una dirección, en este caso alcista. Bueno, la primera zona de desequilibrio estaría en torno al 8.440. Por lo tanto, podemos esperar cierto retroceso en el IBEX 35 a partir de ahora, coincidiendo además con toda esta gran zona roja de estructura, ¿no? De máximos decrecientes. Es probable que aquí tengamos un cierto retroceso, quizás para volver a esta zona y a partir de esta zona mostrar mínimos crecientes ya con una gran intención alcista a nivel mensual o a nivel anual, si queréis, ¿no? Dejando atrás los mínimos de marzo, como digo. Fijaos que la situación no es que sea igual, ¿no? Pero sí que hay ciertas similitudes entre la situación de los diferentes índices y esto es lo que tiene sentido, ¿no? Buscar esos patrones comunes, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? Para pensar en cuál puede ser la evolución del mercado a medio plazo. Y acabamos con Bitcoin, como he prometido, y con este posible movimiento al alza, que obviamente es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, es una probabilidad. Pero me gusta la estructura, ¿no? Es decir, después de toda la gran caída que tuvimos en mayo, el precio hace un sell-off. Este sell-off se recupera con mínimos crecientes y muchísima violencia, verticalidad. El precio acumula desde mediados de mayo hasta finales prácticamente que estamos ahora, es decir, durante prácticamente 2 semanas, incluso más, acumula en toda esta zona y a partir de aquí, si es que consiguiese romper toda la zona de resistencia, que es desequilibrio de la demanda en este movimiento bajista, de la oferta en este movimiento bajista, si es que consiguiese romper todo este 30.700 30.800 por simplificar, si es que consiguiese romper esta zona, podría iniciar un movimiento alcista muy interesante y no hay ninguna resistencia relevante hasta la zona del 40.000 y esto supondría un movimiento alcista en torno a un 30%. Por tanto, cuidado y echad un ojo a la situación de Bitcoin porque está muy interesante. La zona de soporte 29.000 fue rota fugazmente, pero rápidamente a partir de ahí ya veis que se ha estado comprando, ¿no? Se ha estado comprando esos niveles y nuevamente se ha comprado, ¿no? Por tanto, ese movimiento acelerado en principio a la baja que podía mostrar el precio, encima sin ningún soporte relevante por debajo a corto plazo, pues de momento se aguanta, ¿no? ¿Cómo se aguanta? Se aguanta con mínimos crecientes además, ¿no? Aquí. Y esos mínimos crecientes dan a continuación un movimiento alcista, máximos decrecientes, toda esta línea, ¿no? Todo este canal rojo que marco, ¿no? De máximos decrecientes se rompen con fuerza al alza y a continuación tenemos esta zona, si se rompe podríamos tener ese potencial movimiento al alza. Por tanto, con eso terminamos hoy, con ese posible movimiento al alza en Bitcoin que iría en línea con todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí que es verdad que últimamente hemos visto menos correlación entre Nasdaq o activos tecnológicos y Bitcoin, ¿no? En el último movimiento al alza que hemos visto de Nasdaq, Bitcoin no ha seguido ese movimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que
creo que Bitcoin necesita un mercado tradicional, alcista o sano para poder subir. Y si el mercado efectivamente comienza a hacer una estructura alcista de medio plazo, podría ser algo muy positivo para Bitcoin, que podría dar este movimiento alcista hasta la zona del 40.000 en las próximas semanas. Por tanto, yo estoy un poco al tanto de esa posibilidad, aunque es una posibilidad o una probabilidad. A lo mejor dentro de 2 semanas estamos hablando con un Bitcoin a 20.000. No lo sabemos, no podemos saberlo, ¿no? Esta es la clave y lo que siempre explico en este canal. No podemos saberlo. Podemos plantear hipótesis y seguir el movimiento del precio para subirnos a esos posibles trades, a esos posibles movimientos en nuestras operaciones, controlando siempre el riesgo que estamos asumiendo. Así que bueno, espero que este vídeo sirva como repaso a la situación de mercado ahora mismo. Como decía la semana pasada, si queréis dejar cualquier activo, cualquier índice, acción, cripto, etcétera, por aquí debajo en los comentarios le podemos echar un vistazo para la semana que viene. Por cierto, creo que la semana pasada me dejasteis algún activo precisamente para comentar, que no he repasado esta semana porque se nos alargaba mucho el vídeo, pero lo tendré en cuenta para la semana que viene. Y así le damos también un poquito de tiempo al mercado para decidir hacia dónde quiere tirar, hacia dónde quiere moverse en las próximas semanas. En todo caso, cualquier comentario estaré encantado de contestarlo aquí debajo. Si os gusta el contenido, pues bueno, darle un like, suscribiros si no lo habéis hecho para tener este contenido semanal en vuestro canal de YouTube a vuestra disposición. Espero que sea de vuestro interés. Y nada más, Alberto Lezaun, WeTrading, ha sido como siempre un gusto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gracias.